En cualquier máquina Caterpillar de cadenas, el tren de rodaje es uno de los sistemas vitales más importantes del equipo. Y a pesar de que el tren de rodaje puede significar como el 20% del costo inicial de una máquina de cadenas, puede llegar a representar hasta el 50% de los costos de mantenimiento durante la vida útil de la máquina. Cuando mide el tren de rodaje, usted, como especialista en cadenas, puede ofrecerle al cliente información crucial, información que puede significar la diferencia entre pérdidas o utilidades en un trabajo. Un solo milímetro de diferencia en sus mediciones puede representar hasta un 20% de diferencia en la vida útil. El desgaste en uno de los componentes afecta el desgaste de otros componentes del sistema del tren de rodaje. Unas mediciones precisas y registros cuidadosos permiten predecir con mucha anticipación cuándo tendrán que repararse los componentes del tren de rodaje. Eso permite al cliente programar los paros y el mantenimiento para los periodos de poco trabajo y, lo que es más importante, reduce las posibilidades de tener que hacer reparaciones no programadas que pueden afectar las utilidades del cliente. Si se aprenden y se ponen en práctica las técnicas y los procedimientos correctos para medir el tren de rodaje, se maximiza la vida del tren de rodaje, ahorrando así dinero al propietario. Se necesita el manual de servicio especial de cadenas. Una hoja de inspección del servicio especial de cadenas. Si ya se había efectuado anteriormente una inspección CTS a la máquina que va a medirse, traiga consigo una copia del informe para comparar. El juego de herramientas CTS, que incluye medidores, y el instrumento de ultrasonido, que es el método utilizado en esta demostración. Para utilizar el instrumento de ultrasonido se debe consultar el manual de instrucciones incluido en el paquete. Ahora vamos a ver, paso a paso, una inspección típica de servicio especial de cadenas. Es importante que el operador permita que la máquina se detenga completamente sin utilizar el freno o el embrague. Eso es muy importante, como podrá apreciarse cuando se verifique la comba de la cadena. Una vez que el operador para completamente la máquina y aplica el freno, hay que tomar unos minutos para hablar con él o ella. ¿Cómo está trabajando la máquina? ¿Tiene problemas? Sus respuestas le pueden ayudar a preparar un informe más preciso. Si el operador le dice que ha escuchado ruidos que provienen de la cadena, eso puede indicar que hay juntas secas. En ese caso, hay que buscar fugas. Si se pierde la lubricación, el contacto de metal con metal calienta mucho las juntas. Se deben tocar las juntas de la cadena suavemente con el dorso de la mano. Eso debe hacerse con cuidado para no quemarse. Si encuentra una junta caliente, debe marcarla para inspeccionarla más adelante. Empieza el recorrido alrededor de la máquina con una inspección visual rápida para ver si detecta algún problema. Por ejemplo, ¿están bien los cilindros y los sellos? ¿Qué hay de las condiciones de las herramientas de corte? ¿Hay algún componente suelto o que falte? ¿Se detecta alguna fuga en alguna parte de la máquina? El CTS es un servicio muy importante para el cliente y debe efectuarse con la frecuencia que se requiera, pero hay que tomar en cuenta que el tren de rodaje debe estar desgastado por lo menos un 30% para poder hacer proyecciones precisas del desgaste. Ahora vamos a iniciar el proceso de medición y a registrar la información del tren de rodaje. El instrumento de ultrasonido sigue la misma secuencia de la lista que contiene la forma de inspección CTS. La información histórica incluye el número de serie y modelo de la máquina, el número del equipo y el fabricante, el nombre, número y sitio de la obra, y la lectura del medidor de horas de trabajo. Una de las piezas de información más importantes del informe es la lectura del medidor de horas de trabajo. No es posible hacer un cálculo preciso del desgaste y del costo por hora si el medidor no está funcionando correctamente o si no puede leerse bien. Si el medidor está descompuesto, debe instalarse uno nuevo. Es importante que se incluya toda la información que se pide en el instrumento de ultrasonido. Primero se va a medir la comba de la cadena o tensión de la cadena del tren de rodaje. Como se dijo anteriormente, es importante que el operador deje que la máquina se detenga sola sin aplicar el freno. Si se aplica el freno, se contrae el mecanismo del resorte tensor, en cuyo caso la cadena estaría más floja que cuando está en operación. La tensión de la cadena es importante.
Una cadena demasiado tensa afecta drásticamente la vida del tren de rodaje, aumentando hasta 3 veces más el desgaste de los bujes exteriores. Se utiliza la regla para medir el punto más bajo de la cadena. En las máquinas que tienen rodillos superiores, se toma la medición más baja en ambos lados del rodillo y se saca el promedio de ambas mediciones. Se registra la medida con el instrumento ultrasónico o en el formulario de inspección. En el caso de máquinas sin rodillos superiores, se registra el punto más bajo. Ahora se empiezan a medir los componentes individuales. Siempre se empieza con los eslabones del lado izquierdo de la máquina. No olvide verificar el número de piezas del eslabón y asegurar que la superficie en que se está midiendo esté limpia y que se utiliza el acoplador adecuado en la sonda. Antes de tomar la primera medida, debe calibrarse el instrumento de ultrasonido para asegurar que esté leyendo correctamente para que las mediciones sean precisas. Cuando se mide el eslabón, es importante tomar las medidas en el extremo del buje, en línea con el centro del pasador. El instrumento de ultrasonido mide la distancia entre la superficie del riel y el orificio del buje. La sonda se coloca en el eslabón, arriba de la línea central del buje, y se desliza la sonda de un lado a otro sobre la superficie de la banda de rodamiento para obtener la lectura más baja y se guarda esa medida. Aquí tenemos un ejemplo del tamaño del área que debe inspeccionarse para asegurar una buena lectura. Cuando se mide el desgaste, siempre es bueno tomar un poco más de tiempo para verificar otra vez las mediciones y así asegurar su precisión. Cuando se vuelve a verificar, es mejor medir 2 o más componentes. Si durante la inspección previa se encontraron juntas calientes, ahora es un buen momento para medir la extensión del paso de la cadena. El paso de la cadena se considera desde el centro del pasador de una sección hasta el centro del pasador de la sección adjunta. Es más fácil si se mide desde el borde de un pasador hasta el mismo borde del siguiente pasador. Se necesita medir el pasador que está después de la junta caliente en ambas direcciones para asegurar que la medición sea precisa. La extensión del paso de una sola junta no debe exceder los límites que se muestran en el manual del Servicio Especial de Cadenas. Por ejemplo, el máximo paso permitido para este D7 es de 8,75 pulgadas o 222 milímetros. Si se está midiendo una cadena sellada, se tiene que medir la extensión del paso a través de 4 secciones de la cadena. Luego siguen los bujes. El buje se desgasta por los 3 lados: el lado de movimiento hacia adelante, el vertical y el lado de movimiento de retroceso. Cada lado se mide con un ángulo de 45 grados. Con este método se mide el espesor de la pared del buje. Se mueve lentamente la sonda desde el lado de movimiento hacia adelante, luego el vertical y de retroceso. Se registra la dimensión más pequeña para determinar el porcentaje de desgaste. Los siguientes componentes del tren de rodaje que hay que medir para evaluar su desgaste son las zapatas de la cadena. Algo que es importante saber antes de empezar a medir es que las zapatas típicamente se desgastan más por los bordes. El patrón de desgaste de la zapata mostrará bordes redondeados. Debido a eso, la medida se debe tomar por lo menos una tercera parte hacia adentro del borde exterior de la zapata, cerca de los pernos de la cadena. Hay 2 formas para medir el desgaste de las zapatas de cadena con un instrumento de ultrasonido. Se puede medir la altura poniendo la sonda en la parte de arriba de la barra de la garra y medirla de arriba para abajo. O, si las barras de las garras son demasiado estrechas o demasiado ásperas para que asiente bien la sonda, se pueden medir de abajo hacia arriba. De cualquier manera, se debe asegurar que la medida se tome por lo menos una tercera parte hacia adentro del borde externo. Ahora hay que pasar a la rueda guía, una de las partes más difíciles de medir. Se tiene que utilizar el medidor de profundidad para medir este componente. Para colocar las sondas en las posiciones adecuadas en el medidor de profundidad,
Es más fácil usar la rueda guía posterior, de manera que les demostraremos la técnica de medición correcta en esa rueda guía. Se coloca la barra a ras contra la parte superior de la pestaña central de la rueda guía, se insertan los medidores y se presiona fuertemente contra la barra, empujando hacia abajo cada una de las ondas. Luego se quita cuidadosamente el medidor. Se mide la longitud de las ondas, se promedian las lecturas y se registran las ondas. El instrumento de ultrasonido y el formulario de inspección del Servicio Especial de Cadenas mencionan primero la rueda guía delantera, de manera que se miden las ruedas guías en ese orden cuando se hace la inspección. En las máquinas con ruedas guías fabricadas, como en el caso de este cargador de cadenas, si se detecta desgaste en la pestaña, se puede utilizar el instrumento de ultrasonido para determinar el desgaste. En el caso de ruedas guías fundidas, no hay forma de medir con precisión el desgaste de la pestaña central sin quitar la cadena. Después se mide el rodillo superior. La manera más fácil para tomar esa medida es con un compás grande. En algunas máquinas se puede utilizar el instrumento de ultrasonido, pero depende del tipo de rodillo superior. El manual del Servicio Especial de Cadenas puede ayudar a determinar el mejor método. Cuando se utiliza el compás grande, este se debe deslizar hacia abajo del rodillo para medir el diámetro. Luego se utiliza la regla para medir la distancia. La medida se registra en el instrumento de ultrasonido. En las máquinas con varios rodillos superiores se mide el desgaste empezando por la parte delantera y trabajando hacia atrás. Luego siguen los rodillos inferiores. De nuevo, se debe empezar por la parte delantera y trabajar hacia la parte posterior de la máquina. Es importante medir tanto el área interior como el área exterior de la banda de rodamiento. Se debe deslizar la sonda por la superficie de la banda de rodamiento para obtener la medida más baja. Cuando se miden los rodillos de una cadena, se deben tomar en cuenta varios factores. Primero, el patrón de desgaste en las máquinas grandes con rueda motriz elevada muestra un área abultada en el centro del rodillo. Se debe medir en ambos lados del abultamiento. Se registra la lectura más baja. Segundo, hay que tener cuidado con los rodillos inferiores con collares empernados. Asegure que la medición con el instrumento de ultrasonido se tome entre los agujeros para los pernos para garantizar una lectura precisa. Y por último, en las máquinas con guías centrales o guardas para rocas a todo lo largo, nunca se debe tratar de medir los rodillos ocultos. En lugar de eso, se revisa que no haya contacto de la pestaña del rodillo con la masa del pasador de la cadena para determinar el desgaste del rodillo. Lo último que se mide son los segmentos de la rueda motriz. Se coloca la regla en la parte más accesible y se mide sobre 3 dientes del mismo segmento por fuera de los bordes exteriores. Se anota esa medida. Las máquinas de cadena con rueda motriz baja tienen un indicador de pasa no pasa. Eso ayuda a determinar si hay suficiente material para durar después del intercambio. Si hay contacto en los 3 puntos del indicador, debe cambiarse la rueda motriz. Ahora ya ha capturado todos los componentes del lado izquierdo de la máquina. El instrumento de ultrasonido se ajusta automáticamente para pasar al lado derecho de la máquina y seguir los mismos pasos de medición. Como especialista en cadenas, usted sabe que no puede hacerse un análisis cuidadoso del tren de rodaje sin mediciones cuidadosas. Antes de salir del lugar de la obra, vuelva a verificar las mediciones para asegurar que sean válidas. Compare las mediciones con las tablas de desgaste del sistema especial de cadenas. Y si existe, con la copia de la inspección anterior que trae usted consigo. Eso le ahorrará tiempo y le ahorrará dinero al cliente.